Y bueno amigos, estamos aquí para comentar unas cositas interesantes, lo de siempre. Vamos a repasar, vamos a reaccionar unas cosas que me he encontrado el día de hoy y que la verdad me ha parecido interesante. Segundo video del día, ya les he hecho uno hablando un poco de lo que ha hecho el Real Madrid con el tema este de Cuadra Fernández y el arbitraje lamentable que ha protagonizado uno de los soldados de nuestro amigo Medina Cantalejo. También vamos a repasar algo muy interesante que bueno, seguramente les va a caer de perlas, así que bueno, lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y justo lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes, a mí me lo han parecido, espero que a muchos de ustedes también. Lo de siempre, acompáñenme hasta el final de este video para descubrir juntos qué es lo que sucede por estos lados del mundo. Quiero empezar escuchando, chicos, algo bastante interesante, porque bueno, ya como les decía, escuchamos en el otro video un audio de ESPN donde decían que estaba celebrando nuestro amigo Garnacho como Messi, cuando es evidente que su ídolo, y más que su ídolo, lo había celebrado como Cristiano, pues ese tipo de cosas que yo creo que escuchamos siempre de ESPN tratando de subestimar lo que significa el Real Madrid, Cristiano, todas estas cositas. Bueno, esta vez le ha tocado el turno del lloro a nuestro amigo Arturo Vidal, que es otro obsesionado con el Real Madrid. Yo no sé, por ahí hay un rumorcito, no sé si es cierto la verdad, pero hay un rumor que nos cuenta que todo el problema que tiene Arturo Vidal siempre ha sido que de pequeño, cuentan algunos familiares, soñaba con jugar en el Real Madrid y que nunca pudo cumplir, evidentemente, porque es un futbolista que nunca ha sido nivel Real Madrid. Y bueno, ahora cada vez que puede saca su frustración con declaraciones como esta. Vamos a escucharla. Preguntan si viste el gol de Garnacho. Sí, sí lo vi, el del Manchester, sí estábamos viendo el partido, golazo, pero terrible. Lo único malo, o lo que no entendí, ¿para qué celebra como cristiano? No entiendo. ¿Por qué no celebra y se hace su chapa? Es su ídolo, pues, amigo. Está bien, pero él tiene que hacer su nombre. Él es un jugador ya grande. Está bien, su ídolo, que esto, respeto para eso, por eso. Pero después tiene que él hacer su nombre, o si no va a quedar siempre en la sombra. ¿Cómo va a celebrar un gol con él? Se va a acordar de él. No sé, celébralo de otra manera, pero de que fue golazo, fue golazo. Bueno, de que fue golazo, obviamente eso todos lo sabemos. Es llamativo, repito, se nota una frustración absolutamente increíble. Yo de verdad no entiendo este tipo de cosas, o sea, que este chico haga lo que se le venga en gana y obviamente lo que jode de todo esto tienen un trasfondo muy interesante y es que hay un rencor y un odio hacia Cristiano Ronaldo como futbolista porque fue un futbolista que le ha hecho durante muchísimos años frente a Messi, que es un futbolista que ha estado sobreprotegido por la prensa, por absolutamente todos los estamentos que regulan el mundo del fútbol. Y creo que esto va de la mano de eso también, acompañando lo que Arturo Vidal tiene, como les dije, con el Real Madrid, que es algo que no se entiende realmente porque, o sea, Arturo Vidal ya madura, ya crece, que yo creo que ya te hace falta un poquito. Quiero que, cracks, ahora repasemos un poco, aquí vamos a pasarnos otra vez a la pantalla. Estas declaraciones me han parecido interesantes y vamos a ver otras dos más adelante que la verdad me van a parecer de locos, seguramente ustedes también. ¿Eso en el club lo piensan? Qué José? fuerte. Sí, te iba a decir Darle que la vuelta. piensa que en estas jugadas de las que habla Xavi de cara a Cruz, que sale a relucir el tema Negreira y que los árbitros evitan complicarse. Sí, sí. ¿Eso lo piensa quién? Club. ¿El club quién es? ¿Xavi, Laporta? Apañado. Bueno, la directiva, mala fe. parte directiva, Sí, gente porque no es importante del Barça, piensa que el tema Negreira sigue afectando ahora mismo a todas las decisiones arbitrales y en caso de duda. Sí que no, en este caso seguirá afectando al revés. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Es increíble, como dicen por ahí los pájaros tirándole a las escopetas, escuchando este tipo de cosas, pues da la sensación que el Barça es una víctima cuando la temporada pasada hubieron 3 o 4 jornadas consecutivas que vimos cómo favorecían al Barça. Es que, repito, es tan absurdo escuchar este tipo de cosas, pero bueno, la realidad es que esta gente no tiene ningún tipo de criterio a la hora de opinar, van y repiten cualquier barbaridad, por eso vemos tantos periodistas que son afines del Barça, como también hay periodistas del Real Madrid que se han equivocado, por ejemplo, con lo de Mbappé.
se han equivocado con muchas cosas porque repiten lo que les dicen y ya no tienen ningún problema en investigar, pero también es una forma de tratar de voltear un poco la tortilla, de que se diga, no, mira, el Barça, esto de Negreira es un cuento, el Barça más bien siempre sale perjudicado. Es que es increíble que todavía estemos escuchando cosas como que el Barça termina perjudicado por los árbitros. Y este mismo hombre da estas otras declaraciones que las voy a unir ahorita con otra cosa que la verdad tengo disponible aquí. Y la verdad quiero que la escuchemos juntos porque es llamativo. Vamos a ver. El Barça hacen, obviamente, informes internos sobre los arbitrajes. ¿Cuánto pagan ahora por ello? ¿Cuánto cuesta? Bueno, en el Barça. No, pero ¿de cuánto y pagan? creo Pagan que un poco Tremenda cachetajón. Le dice José Luis Sánchez que cuánto pagan por los informes ahora. por ello. ¿Cuánto cuesta? Bueno, en el Barça. No, pero ¿de cuánto y pagan? creo Pagan que un poco lo la ha vara de medir ejemplificado con muy bien Negreira. Marsal. Creen que sin estos errores arbitrales, el Barça sería Vamos líder. a la Bueno, creen que sin estos errores arbitrales el Barça iría líder. Y bueno, como no sé que a quién le escuché esta frase una vez, pero me pareció muy interesante que decía, y si mi abuela tuviera ruedas sería un carro. Es que es de locos escuchar este tipo de cosas porque, repito, da la sensación de que realmente los que están perjudicados son ellos. Cuando les digo una cosa, es llamativo como durante años nos han estado metiendo esta y las estadísticas no engañan en ese sentido. Revisas lo del saldo arbitral y es una absoluta locura, te da asco ver ese tipo de cosas, pero al final creo que ya deberíamos estar un poco acostumbrados. Lo que les decía, los voy a unir con esta publicación de Mundo Deportivo que dice, el Barça podría tener al menos 7 puntos más, los errores arbitrales 1-1. Número 1, penalti birlado en Getafe 0-0. Esto, un penalti birlado en Getafe que no lo sé. A mí me parece que este sobre Araujo sí fue penalti, la verdad, tengo que reconocerlo porque bueno, al final le da una patada ahí diferente. Y el segundo dice, sin el 2-3 en Granada por offside de Ferran sin interferir. Penalti no pitado Araujo ante el Madrid. Este agarrón, sin embargo, también nos podemos encontrar con que hubo un agarrón muy similar así, o un penalti muy similar del mismo Araujo a otro futbolista del Real Madrid en el área del Barça. Y dice 2 penaltis y un gol en Vallecas, 1-1. Bueno, aquí les van a ver lo del penalti. Pero por lo menos esto de Vallecas, y yo les decía ayer y les compartí otro video, les decía, pero ¿por qué no colocan la imagen que, por ejemplo, creo que fue contra el Girona? ¿Contra quién fue que jugó el Barça antes del parón? No lo recuerdo. Pero ¿por qué no utilizan esas imágenes donde Koundé también hace contra la Real Sociedad, donde Koundé también hace un penalti sobre Oyarzábal absolutamente claro y muy similar a este que para mí fue penalti, que ellos hablan en Vallecas, pero es muy similar. Entonces, ¿por qué están chillando por una jugada en la cual salieron favorecidos la semana pasada? Pero repito, todo esto obedece a que seguramente hay cierto nerviosismo, cierta intención de querer manipular un poco la cosa, decir, bueno, es que el Barça está siendo perjudicado. Yo no sé de qué Negreira están hablando, el Barça está siendo claramente perjudicado. Todo esto va de la mano de todo eso y repito, esta gente no se va a detener, incluso después de que haya una sentencia. Si es que la hay, seguramente nos vamos a encontrar con un montón de relatos. Yo tengo muchas ganas de que se resuelva esto pronto, para bien o para mal, y que ojalá al Barça le caiga la que le tiene que caer, pero sobre todo para saber qué nos van a intentar vender. Si no, es que el vino Florentino y le pagó al juez del caso de Negreira para que sentenciara al Barça. Nos van a vender cualquier cosa menos que teníamos razón, pero ya nosotros desde el minuto 1 que salió lo de Negreira, incluso antes de que saliera, seguramente ya todos sabíamos que aquí había algo raro. Ya nosotros tuvimos la razón, el Barça son unos corruptos y eso no se lo va a quitar de encima nunca nadie, manchado de por vida, lo que seguramente fue el mejor equipo de todos los tiempos, o estuvo ahí en la pelea seguro, ya ha quedado manchado de por vida y eso nunca existió. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.